Pero que es muy importante. De chico pasé muchas veces por ese lugar porque iba al colegio cerca y porque caminábamos mucho por ahí con mis amigos y siempre me decían, y hasta ahí empezamos a ver carteles en esta comisaría, una comisaría de la provincia de Buenos Aires sobre la avenida del Libertador, en Martínez, Libertador al 14.000 y pico. En esta comisaría funciona un centro clandestino de detención. Mucho no entendíamos, la verdad, nosotros éramos Claro. muy chicos de colegio y después fui entendiendo y siempre me pareció un lugar que emanaba una oscuridad y un horror que no sé, pasás por ahí y lo sentís, no sé. Sí. Capaz que uno se hace la cabeza, no sé, pero fue un lugar terrible ese. Y yo no sabía que ahí había estado detenido Jacobo Timerman, ¿m? Gran periodista y un hombre perseguido por la dictadura. Su hijo, Javier, ayer contó por Twitter lo que va a pasar el día sábado en ese lugar y bueno, quiero que lo cuente para todos. Hola Javier Timerman, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Me quedé muy impactado realmente por tu tweet. Contanos un poquito, bueno, qué va a pasar el sábado y bueno, y otras cosas que te contó tu papá de ahí, ¿no? Bueno, no, la historia empieza cuando mi padre fue detenido el 15 de diciembre de 1977. Él era el director de un diario, periodista profesional, fundador de muchos medios. Bueno, lo secuestraron en mitad de la noche, se hicieron pasar por militares, dijeron que eran militares, Ujú. estaban de civil, se los llevaron después de robar diferentes cosas, actuar con cierta violencia, y no supimos nada de él por un par de días hasta que la Junta Militar dijo que estaba en custodia pero incomunicado. No sabíamos dónde estaba. Pero ya era un paso Pero ahí lo adelante saber blanquearon. por lo menos Ahí lo ellos, blanquearon. claro, lo blanquearon. Eso duró hasta más o menos el 10 de mayo, o sea, más o menos un mes, donde llaman del departamento de policía para decirnos que lo habían trasladado a mi padre, pero seguía incomunicado. Ahora estaba en el departamento de policía y seguía incomunicado, que le llevemos ropa, pero él seguía incomunicado, no lo podíamos dar. Eso duró 2 o 3 semanas más hasta que nos llamaron que lo podíamos ir a ver. Lo fue a ver mi madre y encontró una persona totalmente destruida físicamente y mentalmente. Le contó que había sido brutalmente torturado durante semanas, Wow. que había perdido la mitad de su peso, eh, torturas en los genitales, en todas las partes del cuerpo, Con quemaduras, picana, etcétera, con picana eléctrica. con picana eléctrica, y que por suerte ya estaba bastante mejor, decía, a pesar que mi madre casi no lo reconoció. O sea que estuvieron 20 días en el departamento de policía para que se un poco mejore su situación, ¿no? Su aspecto. Sí. Bueno, ahí nos fuimos enterando que él estuvo en ese campo de concentración, Coti Martínez, con otros prisioneros, con familias, y las historias que iba mencionando mi padre eran realmente aterradoras. Mi padre nunca se recuperó de la tortura, escribió mucho sobre el tema. Él decía que un hombre torturado no se podía recuperar porque siempre iba a estar esa imagen. Y bueno, contó cosas de ese lugar tremendas, entre otras, dice que, y esto lo escribe en su libro, cuenta que una de las cosas que más le impactó, que más quedó en su memoria, es ver familias siendo torturadas juntas, ¿no? Qué hijos de... Eh, No, y es una cosa de locos. claro, no, y entonces él veía como los padres, el padre suplicándole con hasta cierta bondad al torturador, que por favor no la viole a la hija, ¿no? O sea, situaciones tremendas. Qué Eh, horror, qué horror. no, no, pero tiempo después a mi padre lo vuelven a secuestrar del departamento de policía y lo vuelven a llevar a ese lugar un par de meses después. Nosotros estábamos aterrados, después de lo que había pasado al principio, pero cuando lo reencontramos nos dijo que no lo habían torturado, pero que había estado 2 o 3 semanas en ese lugar, viendo como otros presos eran torturados y violados, etcétera, etcétera. Que era casi lo mismo, que no había mucha diferencia entre que te pase a vos o que le pase a alguien que está al lado tuyo. Bueno, para resumir, ese lugar de detención Qué horror. este sábado va a ser señalizado, va a ser honrado, o sea, o reconocido como un centro clandestino de detención.
se va a mencionar las personas que estuvieron ahí. Ahí se vio por última vez también al periodista Rafael Perrota, director Claro. del Cronista Comercial, Sí. que está desaparecido. Mi padre lo vio en vida, estaba muy mal, muy torturado también. Bueno, era uno de esos lugares donde uno realmente no se puede ni imaginar. Yo prefiero no imaginarlo. Otra cosa, el lugar, otra cosa, el lugar va a ser preservado, ¿no? Para la memoria. claro, el lugar va a ser preservado. Y una de las cosas más tristes de la situación es que uno de los policías o asesinos que torturó a mi padre es el oficial Norberto Cosani, que está preso en la causa del circuito Camps, en la cual yo testifiqué, mi hermano también, y muchos otros más. Y esa persona fue visitada en su lugar de cárcel por Victoria Villarruel. ¿En calidad de entonces, qué? ¿En calidad de qué Victoria no sé, Villarruel, no sé en calidad de qué, la no vice sé en calidad de qué, sí, no sé en calidad de qué, pero bueno, a mí me produce una sensación muy triste, ¿no? Que eso pase. Pero esto es repugnante. Yo nunca vi una cosa así. Porque a Cosani lo acusan de torturador, violador, asesino, de las peores Exacto. cosas que puede ser acusada una persona, y hay testigos que acreditan que así fue. Y Victoria Villarroel, candidata a vicepresidente de la Nación de Milei, iba a visitar a ese hijo de remil puta. Yo no lo puedo entender, Javier. Te soy sincero. No, es muy triste. Yo creo que bueno, seguiremos buscando justicia, memoria, todo lo que podamos. Otra cosa, para que entiendan la dimensión del dolor de estos lugares, mi padre también escribe en el libro que en esos lugares, cuando te torturan, uno trata de no gritar, porque tenés tan poca energía que gritar te quita la poca energía para sobrevivir la tortura. Entonces uno termina aullando más que gritando, ¿no? Wow. Y se oían los aullidos. Bueno, todas son cosas. Mi padre escribió mucho sobre la tortura, sobre cómo te impacta todo eso. Y bueno, y todo esto a veces nos cuesta imaginarlo cuando no lo vivimos, ¿no? Pero eso pasaba en este lugar, en esta comisaría, en el medio de una zona residencial de Buenos Aires. Incluso se hizo un reportaje a un vecino que decía que él escuchaba gritos, pero bueno, tampoco sabía muy bien lo que hacer, trataba de... ¡Qué locura! Sí, no, además lugares, sí. perdón, está muy cerca de lugares como Pepino, como bares, había Exacto. boliches que funcionaban cerca de ahí, era, qué sé yo, nadie sabía, o sea, como todo, ¿no? Muchos sabían, se hacían los boludos y otros preferían mirar para otro lado, qué sé yo, pero estaba enclavado en una de las zonas más caras del conurbano norte, y era un agujero terrible de dolor, de horror, de tortura, de violación, de muerte, ¿no? Qué horror, qué horror. Sí, la verdad que sí, pero bueno, pues de alguna manera uno siente cierta alegría de que esto quede en la memoria, de que no se olvide, de que no hayan... Ellos, los militares, antes de irse, trataron de destruir lugares de este tipo, Claro. pero bueno, pudieron, y esto quedó, y los militares, muchos de los que ocuparon ese lugar, que fueron los torturadores, los presidiarios, lo que sea, están presos. Eso nos dio mucha satisfacción. Y ahora... ¿Y el lugar, como un lugar ustedes lo enseñanza. van a poder visitar el sábado? ¿Se va? Sí, el sábado se va a poder visitar, van a poner frases de gente que estuvo ahí, sobrevivientes, recordatorios de gente que estuvo ahí pero que no sobrevivió. Va a ser una ceremonia, me imagino, bastante... ¿Y esto quién lo emotiva. hace, Javier? ¿La Secretaría de Derechos Humanos? ¿Quién lo hace? Sí, de Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Ah, ok, perfecto. Así que, nada, un lugar de reflexión. La verdad que, vuelvo a insistir, mi padre fue un periodista. Sí. Fue un periodista como ustedes, como muchos otros, que por ser su trabajo vivió este calvario. Y bueno, es algo para estar atentos, ¿no? Todavía hay 500 personas, hubo 500 periodistas presos desaparecidos, asesinados.
Clarísimo, Javier, muy, muy doloroso toda tu historia, la de tu familia, la de tu papá, y bueno, te acompañamos, me encantaría poder acompañarte, pero te No, acompañamos en el sentimiento, y es muy importante también recordar que siempre que Victoria Villarroel visitó a este torturador, porque bueno, hay que saber quién está de cada lado, ¿no? Me parece que esto hay que saberlo siempre. sí, y también déjame decir algo más, Sí, para aclararlo, ¿no? Porque también hubo mucha discusión respecto a cuál es la verdadera intención de Victoria Villarruel. Ojo, a mí no me molesta que se haga algún tipo de homenaje a las víctimas del terrorismo pre-golpe de Estado, gente que sufrió por bombas de la guerrilla. Todos tenemos derecho a juzgar, a recordar el dolor que nos causó la violencia política. Pero atrás de todo esto no está ese recuerdo. Acá hay una intención de negar lo que fue el terrorismo de Estado. sí, totalmente. Gracias, Javier, un abrazo grande, ¿eh? Un fuerte abrazo, Pablo. Chao, hasta luego. Javier Timerman, economista, es el hijo de Jacobo Timerman, que fue torturado